Durante mi estancia en Spokane, Washington, donde me encontraba para presentar un programa, decidí ponerme en contacto con mi amigo Alden Krull, un apasionado estudiante de un curso de milagros, comenta Alan Cohen. Alden no solo hablaba del curso, sino que lo encarnaba en su vida diaria. Un día, cuando necesitaba transporte para asistir a una reunión, él se ofreció generosamente a llevarme en su coche. Antes de encontrarnos, decidí relajarme con un masaje y terminé quedándome dormido. Al despertar, me di cuenta de que ya había pasado la hora pactada para nuestra cita. Cuando finalmente llegué al punto de encuentro, Alden ya se había cansado de esperar y se había marchado a su casa. Sentí una gran culpa por haberlo hecho esperar y por no haber cumplido con nuestro acuerdo, cuenta Alan. Al día siguiente, en cuanto vi a Alden, me apresuré a decirle: «Siento muchísimo haberte dejado plantado». Esperaba que su respuesta fuera de reproche o de enojo, pero para mi sorpresa no fue así. En lugar de recriminarme, simplemente me sonrió y me dijo con tranquilidad: «No pasa nada. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio hoy?». Su actitud desafió por completo la lógica del mundo y en su lugar aplicó la ley de los milagros. Desde una mentalidad común, lo esperable habría sido que él se sintiera ofendido y dijera algo como: «¿Qué demonios? No voy a volver a esperar por ti solo para que me dejes plantado de nuevo. Encuentra otra persona que te lleve». Sin embargo, Alden optó por otra perspectiva, mostrándome que aquello que yo había considerado como una falta grave y que según mi percepción debía haberle molestado, en realidad no tenía ninguna importancia para él. Este es un gran ejemplo de cómo la mentalidad basada en el ego siempre espera castigo y culpa, mientras que una mentalidad alineada con los principios espirituales elige la paz y la comprensión. Alden no solo evitó reaccionar desde el resentimiento, sino que aplicó un principio de sanación profunda al ver más allá del error aparente. Su respuesta fue la de un auténtico maestro de Dios. Con su actitud, me dio una lección sobre la verdadera curación, demostrar a los demás que lo que perciben como sus pecados no tiene ningún efecto real sobre ti. En un curso de milagros se enseña que nuestra misión es bastante sencilla: vivir de una manera que refleje que no somos el ego, es decir, demostrar que poseemos una mayor profundidad, fortaleza y riqueza interna que aquellas personas que nos tratan de forma negativa, inconsciente o incluso hostil. Asimismo, el curso explica que los errores que creemos haber cometido contra otros, en realidad no los han dañado de la manera en que pensamos. Todo sufrimiento derivado del pecado, ya sea contra nosotros mismos o contra los demás, es, en última instancia, una ilusión que mantenemos viva al insistir en sus efectos. Cuando practicamos la idea de que el pecado no tiene impacto real, nos liberamos a nosotros mismos y al mismo tiempo liberamos a los demás. En una de sus lecciones, un curso de milagros afirma: «Lo que no tiene efectos no existe». Y para el Espíritu Santo, los efectos del error son inexistentes. Sin embargo, el ego insiste en lo contrario y presenta argumentos como: «Pero la mala acción de esa persona realmente me ha perjudicado». El ego nos dice: «No me ascendieron en el trabajo como me lo merecía, porque mi compañero manipuló al supervisor para quedarse con el puesto». O «Alguien me contagió una enfermedad de transmisión sexual». También nos hace pensar: «El gobierno está usando mis impuestos, que tanto esfuerzo me costó ganar, para financiar guerras y enriquecer a los más poderosos». Cuando nos sentimos culpables por el sufrimiento o la tristeza que creemos haber causado a otros, seguimos reforzando la idea de que el pecado y sus efectos son reales. Por ejemplo, alguien podría decir: «Arruiné la vida de mi hijo porque fui alcohólico». O «Cuando engañé a mi esposa, le causé un daño irreparable». O incluso: «Mis padres pagaron mis estudios universitarios para que me convirtiera en médico, pero ahora quiero ser actor y eso me hace sentir terrible». Todos hemos sido heridos por otras personas o por determinadas circunstancias, y también hemos sentido culpa por haber herido a otros. Aunque todo esto puede parecer real y justificado, un curso de milagros nos enseña que nuestra verdadera identidad, al igual que la de los demás, se encuentra en un nivel mucho más profundo que aquel en el que experimentamos el sufrimiento. Repite conmigo la siguiente afirmación:
Lo que sufre no forma parte de mí. Un curso de milagros nos recuerda que, sin importar los errores que hayamos cometido o los que otros hayan cometido contra nosotros, en la verdad más profunda no han tenido un impacto real en nuestro ser. Aquí se introduce una de las enseñanzas más radicales del curso, la idea de que el sufrimiento es una ilusión sostenida por nuestra percepción errónea. Este principio desafía nuestra programación mental habitual y nos invita a soltar las historias de dolor que nos mantienen atrapados en el pasado. Los errores que otros han cometido contra ti no pueden afectar la esencia de tu ser. En lo más profundo, permaneces intacto, inmune a cualquier fallo humano. No es el acto en sí lo que te ha causado dolor, sino la interpretación que le has dado. Del mismo modo en que decidiste adoptar una interpretación que te hizo sufrir, también tienes la capacidad de elegir una perspectiva que te ayude a sanar. Repite conmigo: puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Un curso de milagros nos recuerda que nada de lo que hagamos puede hacernos perder la gracia de Dios. No existe castigo ni exigencia alguna de sufrimiento por parte de la vida. No importa qué rol te haya impuesto el mundo, ni las creencias de culpa que hayas asumido, en tu verdadera esencia sigues siendo inocente, digno de amor y merecedor de lo mejor. Nada ha cambiado la verdad de lo que eres. Repite conmigo: la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la perfección me creó perfecto. El amor que es mi origen es lo que soy. Para sanar y alcanzar la felicidad, debes entrenarte en encontrar y validar pruebas de tu propia inocencia. Si esto te resulta complicado, es posible que te hayas acostumbrado a buscar señales de tu propia culpabilidad. De manera inconsciente, es probable que hayas desarrollado la habilidad de recopilar experiencias y utilizarlas como evidencias de tu debilidad. Sin embargo, esta misma capacidad de percepción selectiva puede ser redirigida hacia algo mucho más constructivo: reconocer tu fortaleza y tu verdadera esencia. Inclina la balanza de la justicia a tu favor, entendiendo que la única justicia real es el perdón. Un curso de milagros enseña que el pecado es una ilusión sin causa ni efecto, una ficción absurda que solo tiene existencia en la mente que la sostiene. Su mensaje es claro: debes perdonar a tu hermano no por lo que te hizo, sino porque en realidad nunca ocurrió nada en el nivel más profundo de la verdad. Esta enseñanza desafía la visión tradicional del pecado y el castigo. Nos invita a soltar la necesidad de aferrarnos a la culpa y a darnos cuenta de que nuestro sufrimiento es una construcción mental basada en interpretaciones erróneas del pasado. Cuando liberas a alguien de la idea de que sus acciones pueden condicionar tu felicidad, también te liberas a ti mismo. Nadie tiene el poder de arrebatarte la paz a menos que tú se lo concedas. Nadie puede desestabilizarte a menos que aceptes que esa persona tenga el control sobre tu estado emocional. Un curso de milagros nos enseña a recuperar nuestro poder y a tomar el control de nuestra propia vida, en lugar de dejarnos llevar pasivamente por las circunstancias. Muchas veces, lo que percibimos como pecados imperdonables son solo pensamientos del pasado que seguimos sosteniendo en nuestra mente. Es nuestra interpretación de los hechos lo que mantiene viva la culpa. Si eliges vivir en el presente, el pecado pierde todo significado, deja de tener sentido y en última instancia desaparece. La clave para liberarse de la culpa es cambiar la forma en que interpretamos el pasado, de modo que nuestras percepciones ya no interfieran con la santidad del momento presente. Alan Cohen relata una experiencia de su juventud que ilustra este principio. Cuando estaba en la escuela secundaria, solía ir caminando al instituto con su amigo George. Un día, en un gesto de afecto espontáneo, pasó su brazo por encima del hombro de su amigo. George, incómodo con la situación, se apartó inmediatamente. Alan se sintió avergonzado por lo sucedido, pero ninguno de los dos dijo nada y continuaron caminando como si nada hubiera pasado. Más adelante, al ingresar a la universidad, sus caminos se separaron. Sin embargo, durante años, cada vez que Alan recordaba a George, la imagen de aquel incidente incómodo volvía a su mente.
generándole un sentimiento de vergüenza que nunca llegó a procesar del todo. Décadas después, una mañana cualquiera, su asistente le informó que había recibido una llamada inesperada. «Un tal George te ha encontrado por internet», le dijo. «Dice que te echa de menos y que le gustaría volver a compartir contigo los paseos hasta el instituto». Alan, sorprendido, decidió devolverle la llamada y acordaron reunirse para almorzar. Durante la comida, comenzaron a recordar viejos tiempos. En un momento de la conversación, Alan confesó: «Sé que esto puede parecerte extraño, pero a veces todavía me siento incómodo cuando recuerdo aquella mañana en la que te pasé el brazo por encima del hombro y te apartaste». Esta anécdota es una muestra de cómo las interpretaciones que elegimos sobre el pasado pueden moldear nuestras emociones por décadas. Algo que parecía un incidente insignificante quedó grabado en la mente de Alan como una herida no resuelta, cuando en realidad podría haber sido liberado mucho antes con un simple cambio de percepción. «Ah, pues no me acuerdo de nada», me respondió George. «Lo único que recuerdo es que, sin importar el clima, siempre me esperabas». Su mirada reflejaba sinceridad y yo me quedé completamente atónito. Durante años, uno de los recuerdos más persistentes que tenía sobre nuestra amistad era lo que yo consideraba un error, un momento incómodo que me había perseguido por décadas. Sin embargo, para mi sorpresa, George solo recordaba lo bueno, comenta Alan. El único lugar en todo el universo donde existía ese recuerdo doloroso era en mi propia mente. Cuánta energía y pensamientos desperdiciados en algo que ni siquiera había afectado a la otra persona. Sentí un alivio enorme al darme cuenta de que George siempre me había apreciado, y en ese instante tomé una decisión. En lugar de seguir arrastrando la versión negativa que había creado en mi mente, elegí adoptar su recuerdo de mí, y así encontré mi libertad. Pero el ego, siempre listo para sembrar dudas, interviene. ¿Y si George no te hubiera perdonado? ¿Y si se hubiera sentido realmente herido por aquel gesto? ¿Qué pasaría si hubiera guardado resentimiento y nunca más hubiera querido hablarme? ¿Y si nos hubiéramos llevado esa amargura a la tumba sin haber tenido la oportunidad de reconciliarnos? El ego siempre dramatiza y exagera, creando escenarios trágicos y llenos de culpa. Pero la verdad es que George tuvo la posibilidad de interpretar aquel momento como quisiera y simplemente eligió no darle importancia o incluso olvidarlo por completo. Quien decidió aferrarse a esa historia fui yo, y por lo tanto, quien sufrió sus consecuencias también fui yo. Todo esto ilustra cómo muchas de nuestras preocupaciones y culpas son únicamente el resultado de nuestras propias interpretaciones. A menudo el sufrimiento que experimentamos no es causado por la realidad, sino por la forma en que decidimos recordarla y darle significado. Cuando crees haber cometido un error contra alguien, hay dos aspectos fundamentales a considerar. Primero, lo que realmente hiciste, y segundo, la interpretación que la otra persona le da a ese acto. Lo que tú hiciste en sí mismo es solo un evento sin significado inherente. En un curso de milagros hay una lección que dice: «Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí». En otras palabras, lo que la otra persona decida pensar sobre tu acción determinará cómo la experimentará. Si elige sentirse ofendida, enojarse o guardar resentimiento, ese será su sentimiento predominante. Por otro lado, si decide olvidarlo o recordar solo lo positivo, esa será su experiencia. Tú eres responsable de tus acciones, pero la otra persona es responsable de cómo las interpreta y de la experiencia emocional que derive de ellas. Cada uno de nosotros ha vivido millones de momentos y experiencias. Sin embargo, la manera en que elegimos enfocarnos en ciertos recuerdos es lo que define nuestra percepción del mundo. Si te concentras en las experiencias dolorosas, construyes un pasado lleno de sufrimiento que inevitablemente arrastras hasta tu presente. Por el contrario, si eliges recordar los momentos felices y los aprendizajes positivos, creas un pasado más amable, y esto te permite vivir con mayor paz en el presente. En una ocasión, un cliente de coaching me confesó con angustia: «Me persigue mi pasado», a lo que respondí con firmeza: «Tu pasado no tiene poder para perseguirte.
Eres tú quien se aferra a él, reviviéndolo constantemente en tu mente. Según un curso de milagros, un pasado doloroso se sana aprendiendo a ver las bendiciones dentro de él. La clave no está en cambiar lo que ocurrió, sino en interpretarlo desde una perspectiva más amorosa y liberadora. Repite conmigo: el pasado ya pasó, no me puede afectar. Este principio es fundamental para alcanzar la paz. Como el curso nos recuerda, tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. No queda ni rastro de él, salvo una bendición. Dios ha conservado cada uno de tus pensamientos amorosos y todas las acciones bondadosas que has realizado. Los ha purificado de cualquier error o distorsión y los ha guardado en su forma más luminosa. Nada de lo que hiciste con amor se ha perdido. Solo el miedo y la culpa han sido descartados. Un curso de milagros dice: he salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas albergado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Más allá de la culpa y la destrucción, la paz siempre ha estado disponible para ti. Puedes avanzar con tranquilidad porque te he amado como me amo a mí mismo. Esta enseñanza nos invita a cambiar radicalmente nuestra percepción del pecado. En lugar de vernos como víctimas de lo que ocurrió, podemos elegir enfocarnos en los momentos de amor y aprendizaje, permitiendo que la paz sea nuestra verdadera herencia. Se cuenta la historia de una mujer llamada María, quien decía que tenía conversaciones frecuentes con Jesús. La noticia llegó a oídos de un sacerdote anciano, marcado por la amargura y el escepticismo, quien decidió desacreditarla. «He oído que hablas con Jesús», le dijo con tono desafiante cuando fue a verla. «Así es», respondió María con serenidad. El sacerdote, seguro de que estaba frente a una impostora, ideó una prueba para desenmascararla. «La próxima vez que hables con Jesús, pregúntale cuál fue el pecado que cometí cuando estaba en el seminario», le propuso él. «Lo haré», respondió ella. «Vuelve en una semana y te diré lo que me ha contestado». Convencido de que la atraparía en una mentira, el sacerdote se marchó con una expresión de satisfacción. Pasaron los días y, fiel a su palabra, el sacerdote regresó a verla. «¿Ha hablado con Jesús esta semana?», le preguntó en cuanto la vio. «Sí, así es», contestó María. «¿Y le preguntaste cuál fue mi pecado en el seminario?». «Sí, se lo pregunté», dijo ella. El sacerdote se acomodó en su asiento, cruzando los brazos con aire de expectación. «¿Y qué te respondió?». María lo miró fijamente y pronunció las palabras que lo dejarían sin aliento. «Me dijo lo siguiente: me he olvidado». Dios no recuerda nuestros pecados porque nunca ha sido consciente de ellos. En su visión perfecta, nunca ha existido la culpa ni la condena. Dios no necesita perdonar porque jamás ha juzgado. Solo aquellos que han condenado previamente necesitan el perdón. Pero si la condena ni siquiera ha pasado por la conciencia divina, el perdón deja de tener sentido y se vuelve innecesario. Un curso de milagros describe el perdón como la última de las ilusiones, aquella que deshace todas las ilusiones anteriores. Si deseamos acercarnos a la experiencia de Dios y alcanzar la verdadera paz del alma, debemos perfeccionar nuestra capacidad de olvidar lo que nunca tuvo significado real. El futuro que esperas es simplemente una extensión de las creencias que tienes sobre tu pasado. Mientras sostengas los mismos pensamientos que te llevaron al sufrimiento, seguirás proyectando un futuro igual. Pero cuando decides cambiar la forma en que percibes el pasado, automáticamente transformas la historia que estás construyendo para el futuro. Al final, tu futuro, al igual que tu pasado, es solo un relato que tú mismo has creado. Si te observas a ti mismo y a la vida a través del miedo, la culpa y la desconfianza, lo que esperas del mañana será igual de sombrío. Pero si eliges verte desde el amor, la inocencia y la fe, tu visión del futuro se llenará de esperanza. Aquí se revela un principio fundamental. Nuestro futuro no está determinado por eventos externos, sino por la percepción que elegimos adoptar.
Si seguimos aferrados a la culpa del pasado, inevitablemente proyectamos más de lo mismo en el futuro. Pero si nos liberamos de esas cargas mentales, abrimos las puertas a nuevas posibilidades de paz y bienestar. Si sientes temor hacia el futuro, es porque aún crees en la existencia del pecado. Pero un curso de milagros nos asegura que no seremos castigados por nuestros supuestos errores, porque en realidad nunca los hemos cometido. Lo que creemos que ocurrirá como consecuencia de nuestras acciones pasadas nunca sucederá, pues no tiene una causa real. El ego, obsesionado con el control, se empeña en hacer planes detallados para evitar cualquier catástrofe. Se aferra a la idea de que, si no tienes absoluto dominio sobre lo que está por venir, algo terrible podría suceder. Pero la verdad es completamente opuesta. Cuando el ego suelta el control, sucede algo maravilloso. Lo paradójico es que la preocupación del ego por planificar y controlar es precisamente lo que impide que lo extraordinario se manifieste. En realidad, lo maravilloso ya está ocurriendo en este instante, pero el ego nos mantiene tan ocupados en el miedo y la anticipación que no nos permite verlo. Un curso de milagros nos enseña que la única expectativa correcta sobre el futuro es la certeza de la abundancia infinita del bien. El Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestro interior, nos habla constantemente de un futuro lleno de bendiciones y plenitud. Una de las lecciones del curso lo expresa de la siguiente manera: la mente que se obsesiona con hacer planes no se da cuenta de que en este mismo instante ya posee todo lo que necesita para asegurar un futuro diferente al pasado, libre de la repetición de creencias erróneas y de pensamientos dañinos. No hay razón para preocuparse por el futuro, pues la confianza en el presente garantiza su resolución. El futuro se cuidará a sí mismo. Hasta aquí la lección. No hay motivo alguno para angustiarse por lo que está por venir. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Repite conmigo: pongo el futuro en las manos de Dios. Tu tarea no consiste en intentar prever lo que vendrá, sino en entrenar tu conciencia para permanecer en un estado de asombro y gratitud por lo que ya está ocurriendo. Este último pasaje es una invitación poderosa a soltar la ansiedad y confiar. En lugar de gastar nuestra energía en preocuparnos por lo que pueda suceder, podemos redirigirla a experimentar el presente con una mente abierta y receptiva a la abundancia que ya nos rodea. La clave para la verdadera felicidad radica en reconocer la belleza y el valor del momento presente. Solo cuando nos permitimos vivir plenamente el ahora, encontramos la paz y la dicha que tanto anhelamos. Sin embargo, muchas personas tienen la creencia inconsciente de que cuando las cosas van demasiado bien, algo malo está por suceder. Es como si esperaran un castigo inminente por ser felices. Esta idea está tan arraigada que incluso se ha convertido en una especie de regla no escrita. Si eres demasiado feliz, tarde o temprano algo vendrá a destruir esa felicidad. Pero esta es solo una trampa del ego. El ego teme la felicidad porque sabe que si logramos mantenernos en un estado de plenitud, dejaríamos de necesitarlo. Por eso, cuando empezamos a alejarnos del sufrimiento, el ego nos arrastra de vuelta, intentando convencernos de que no merecemos estar bien. La realidad es que no hay ningún castigo esperando, no hay ninguna fuerza externa preparada para arrebatarnos nuestra paz. El bienestar es nuestro estado natural y lo único que realmente nos corresponde. Un curso de milagros nos insta a recordar que la voluntad de Dios para nosotros es una felicidad absoluta y perfecta. El miedo y el sufrimiento no son la norma, sino la excepción. Este es otro ejemplo de cómo la mente condicionada por el mundo tergiversa la verdad y la pone de cabeza. La dicha es nuestra esencia y nuestro destino, mientras que el dolor y la culpa son únicamente el resultado de un sistema de pensamiento distorsionado. Aquí se desmonta una creencia muy arraigada en la sociedad, la idea de que la felicidad es frágil y efímera, mientras que el sufrimiento es inevitable. Un curso de milagros nos recuerda que esto es una ilusión creada por el ego para mantenernos atrapados en la culpa y el miedo.
La culpa es una forma de autopunción. Es como un pago anticipado que hacemos, esperando evitar un castigo mayor. Desde la infancia nos han enseñado que el sufrimiento puede redimirnos. Si hacíamos algo malo, recibíamos un castigo y de esa manera compensábamos nuestro error. Cuando éramos niños, garabatear las paredes con lápices de colores podía significar un castigo físico por parte de nuestros padres. Si sacábamos malas notas, nos confiaban en nuestra habitación. En la iglesia, confesarse significaba recibir una penitencia para poder reconciliarnos con Dios. Y de adultos, seguimos con el mismo patrón. Si conducimos demasiado rápido, nos multan. Y al pagar la sanción, todo queda resuelto. Este sistema de pensamiento se reduce a una creencia fundamental, que el pecado se compensa con el dolor y solo a través del sufrimiento podemos alcanzar la libertad. Como resultado, cuando creemos haber cometido un error, nos imponemos nuestro propio castigo antes de que Dios lo haga. Pero un curso de milagros nos muestra que esta idea es completamente errónea. El ego nos hace creer que castigándonos reducimos el castigo divino. Sin embargo, no hay nada que temer, porque no hay castigo esperándonos. Todo lo que hemos hecho, en última instancia, nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Hemos aprendido que cuando el castigo termina, sentimos alivio. De ahí surge la idea de que el contraste entre el sufrimiento y la liberación es placentero. Es la razón por la cual muchas personas experimentan una sensación intensa de reconciliación después de una discusión. Pero lo cierto es que no necesitamos sufrir para poder sentirnos bien. De la misma forma en que no hace falta pelear para disfrutar de la reconciliación, tampoco es necesario sufrir para experimentar la paz. Si te golpeas la cabeza con un martillo, es obvio que sentirás alivio cuando dejes de hacerlo. Pero ¿acaso era necesario golpearla en primer lugar? El contraste es un maestro útil, pero con el tiempo se convierte en un tirano. Hay formas más fáciles y amorosas de aprender. Cuando nos sentimos culpables, nos convertimos en prisioneros de una condena que solo existe en nuestra mente. Nos castigamos por crímenes imaginarios, olvidando que Dios no quiere que suframos y mucho menos nos castiga. Tampoco hay razón para que lo hagamos nosotros mismos. Ha llegado el momento de liberarnos de este patrón de autopunción. Desde que éramos pequeños, hemos sido clasificados, evaluados, corregidos y comparados en casi todas las áreas de nuestra vida. Nos enseñaron a juzgar a los demás y a competir constantemente. La vida se convirtió en una carrera interminable por obtener las mejores calificaciones, estar en el mejor equipo, lograr más ventas, ganar más dinero, tener el cuerpo más atractivo, conseguir más me gusta en redes sociales, comprar la casa más grande o manejar el coche más lujoso. Todo gira en torno a ganar o perder. Si no eres el más productivo, si no consigues el primer puesto o si no destacas lo suficiente, se te hace sentir como un fracasado. Incluso en el deporte de élite, donde la diferencia entre el primer y el segundo lugar puede ser de milésimas de segundo, el segundo puesto se percibe como insuficiente. Se dice que Mark Twain afirmó: la comparación es la muerte de la alegría. No es de extrañar que tanta gente viva atrapada en la ansiedad y la insatisfacción. Un curso de milagros desmantela esta locura y nos recuerda que lo que realmente somos está más allá de cualquier juicio. Ante los ojos de Dios somos perfectos. No importa qué creemos haber hecho, ni qué errores pensemos que cometimos. Nada de eso cambia nuestra verdadera esencia. Tu valor nunca ha estado en duda. No necesitas competir con nadie ni demostrar nada. Dios te ha dotado con dones únicos que nadie más posee. Todos los juicios de los que has estado huyendo son ilusorios. Nunca llegarán. Un curso de milagros lo expresa de la siguiente manera: no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te condene. Simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. No puede haber un caso contra un hijo de Dios. Todo aquel que da testimonio de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra él mismo. Por lo tanto, apela con alegría todo lo que crees ante el tribunal de Dios, pues éste solo puede declarar la verdad. No hay caso en tu contra.
No importa cuán cuidadosamente hayas preparado tu defensa, pues no hay nada que defender. El Espíritu Santo no lo someterá a juicio, porque su único testimonio es la de la verdad, y su veredicto es inmutable. El reino de Dios es tuyo. Aquí encontramos un mensaje liberador. No hay juicio pendiente contra nosotros. Mientras el mundo insiste en compararnos y clasificarnos, un curso de milagros nos asegura que ya somos completos, perfectos e inocentes. No tenemos que ganar nada ni probar nuestro valor. Simplemente debemos recordar quiénes somos realmente. El Espíritu Santo nos fue dado para recordarnos quiénes somos realmente. Nos guía hacia la verdad y nos ayuda a deshacer la creencia en el pecado. Pero, ¿implica esto que debemos liberar a todos los criminales y permitir que cada persona actúe sin consecuencias? ¿Significa que no debe haber justicia o que debemos tolerar cualquier tipo de maldad? Por supuesto que no. No contribuimos al bienestar del mundo permitiendo que quienes causan sufrimiento continúen haciéndolo. Las personas que dañan a otros también se están dañando a sí mismas, porque han perdido la conexión con el amor. Como dice el conocido refrán, las personas heridas son las que hieren a los demás. Aceptar el abuso equivale a permitir que tanto la víctima como el agresor sigan atrapados en un ciclo destructivo. Por eso es fundamental establecer límites claros, rechazar conductas dañinas y actuar para detener a quienes hacen daño. Sin embargo, la clave no es solo frenar el crimen, sino también entender cómo hacerlo de manera que minimice la probabilidad de que esos actos se repitan. Existen dos maneras de tratar a los criminales que pueden reducir significativamente la reincidencia. La primera es ofrecerles una recontextualización basada en el amor, y la segunda es brindarles una oportunidad real de sanar. Toda persona que roba, agrede o incluso asesina lo hace desde un profundo vacío interior. Son almas heridas, rotas, perdidas en su propio sufrimiento. Ningún ser verdaderamente conectado con su esencia podría causar daño a otro. Aunque a simple vista el crimen parezca un problema exclusivamente legal, en el fondo es un problema de desconexión espiritual. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el documental The Dama Brothers, que relata la historia de un grupo de prisioneros condenados a cadena perpetua que participaron en un programa de meditación vipassana. A través de esta práctica lograron calmar sus mentes perturbadas, encontrar paz dentro de sí mismos y mejorar sus relaciones entre ellos. Este caso demuestra que la conexión con nuestra fuente espiritual no solo es un concepto abstracto, sino que tiene efectos concretos y transformadores en la vida de las personas. Aquí se plantea un enfoque revolucionario sobre la justicia y el crimen. En lugar de ver a los delincuentes solo como culpables que deben ser castigados, un curso de milagros nos invita a reconocer que son personas profundamente heridas que necesitan sanación. Esto no significa justificar sus acciones, sino comprender que el verdadero cambio solo ocurre desde la transformación interior. El maestro espiritual Paramasa Yogananda relató una historia que ilustra este punto de vista. Un día se encontró con un hombre fervientemente religioso que insistía en que las personas malvadas merecían el infierno eterno. Yogananda le hizo una simple pregunta: ¿tienes hijos? Sí, tengo un hijo, respondió el hombre. ¿Tiene algún mal hábito? A veces llega borracho a casa, admitió el hombre. Entonces, la próxima vez que lo haga, pon su cabeza en el horno, enciéndelo a la temperatura máxima y no lo dejes salir jamás. Horrorizado, el hombre exclamó: «Jamás haría eso». «¿Por qué no?», preguntó Yogananda. «Porque lo amo». Yogananda sonrió y concluyó: si tú, con todas tus limitaciones humanas, amas tanto a tu hijo como para no castigarlo con esa severidad, imagina cuánto más nos ama nuestro Padre Celestial, que jamás se deleitará en nuestro sufrimiento». Esta historia nos recuerda una verdad profunda. Dios no castiga, porque su naturaleza es amor puro. Un curso de milagros enseña que la culpa, que es la creencia en la separación del amor, es lo único que realmente es imposible en el universo. Si el pecado fuera real,
nuestra existencia habría desaparecido hace mucho tiempo. Aunque la condena humana puede ser severa, la verdad es que ni el pecado ni el castigo tienen lugar en un universo basado en el amor. La clave para la verdadera transformación no es el miedo al castigo, sino la certeza de que solo el amor es real. Nuestra misión es mostrar a los demás que los errores que creen haber cometido no han tenido ningún efecto real sobre su verdadera esencia. De esta manera, tanto ellos como nosotros podemos recordar que solo cosas buenas nos pueden suceder. Este mensaje final nos ofrece una liberación profunda. Nos recuerda que el castigo y la condena son invenciones humanas. Pero en la verdad más elevada, solo el amor existe. A través del perdón y la conexión con nuestra verdadera esencia, podemos trascender la culpa y vivir con plena confianza en la bondad de la vida. Para finalizar, si sientes que tu mente te sabotea y te impide ser realmente feliz, te invito a mi clase privada gratuita, donde te enseñaré el método que me permitió liberarme de bloqueos subconscientes, sanar mi autoestima desde la raíz y mejorar mis relaciones cercanas. Haz clic en el enlace de la descripción donde dice «Quiero ver la clase privada» y nos vemos dentro. Si te gustó el vídeo de hoy y quieres agradecérmelo, haz clic ahora en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios «Soy libre de culpa y miedo», para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un fuerte abrazo y no te deseo un buen día, te deseo un gran día. Soy Elías Benson.